péndulo simple, ¿cierto? Quedamos aquí. Planteamos la ecuación diferencial del péndulo simple, que era esta. La comparamos con la del movimiento armónico simple. Y de allí obtuvimos lo que era la frecuencia angular y con ella la frecuencia y el periodo. Bueno, de igual manera, como hemos trabajado, como trabajamos con el sistema masa-resorte, es importante solucionar la ecuación diferencial, ¿cierto? Que esa era una tareita para ustedes, ¿no? Ustedes tenían que solucionar esa ecuación diferencial. Ahora, cuando nosotros la solucionamos, recordemos que obtendremos una función de posición. La función de posición nos otorga o nos permite calcular la posición que va a tener la masa en cualquier instante de tiempo. En el caso del péndulo, esa función de posición es angular. ¿Qué quiere decir que sea angular? Que sus unidades van a estar dadas en radianes. ¿Cuál va a ser la función de posición? Pues la misma que obtuvimos para el péndulo, pero teniendo en cuenta que, perdón, para el sistema masa-resorte, teniendo en cuenta que el sistema masa-resorte, que es esta, trabajaba la variable x, ¿cierto? Ahora nosotros vamos a trabajar la variable θ, ¿cierto? Entonces nuestra función de posición va a ser una función θ de t, igual a un θ que llamamos nosotros θ sub 0, ¿cierto? Que es este ángulo de acá, el ángulo máximo, o θ máximo, seno de omega t más phi. La misma que trabajamos la clase pasada. Con la salvedad de que aquí omega pues es diferente, ¿no? Porque aquí omega va a tener la expresión matemática que obtuvimos aquí, ¿no? Raíz cuadrada de g sobre l. ¿Sí? Entonces es importante, ¿no? Esta función, recuerden, me va a otorgar, me va a permitir calcular la posición angular que tiene la masa, ¿cierto? En cualquier instante de tiempo. Puede ser positiva si la masa se encuentra al centro de la derecha, negativa si se encuentra al centro de la izquierda. Ahora, si derivamos nuevamente, obtendríamos una función de velocidad. Pero esa velocidad es una velocidad angular. Función de velocidad angular. Entonces, si derivamos, tendríamos una velocidad, llamémosla v sub a, que sería una velocidad angular. Igual, bueno, derivamos sería θ sub 0 por omega, coseno de omega t más phi. Como es una velocidad angular, ¿cuáles serían sus unidades? Serían unidades de radianes sobre segundo, ¿no? Esta tendrá unidades de radianes. Si volvemos a derivarla, cambio la página. Bueno, ustedes ya ese procedimiento lo hicimos en la clase anterior con el sistema masa-resorte. Si volvemos a derivar, obtenemos la aceleración angular o función de aceleración angular. Función de aceleración angular. La llamaríamos alfa. Alfa de t sería igual a, volvemos a derivar, entonces sería menos θ sub 0 por omega al cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Qué unidades tendrá esta aceleración angular? Bueno, tendrá unidades de radianes sobre segundo cuadrado. Ahora, ¿qué diferencia tienen las velocidades y aceleraciones angulares? Recuerden que esa velocidad y aceleración angular siempre la tenemos presente cuando tenemos una trayectoria curva, ¿cierto? Curvilínea. Ahora, ¿cómo calculo la velocidad y aceleración tangencial? Que es la que por lo general nosotros trabajamos, ¿cierto? Simplemente las calculo multiplicando por la longitud. ¿Me explico? Entonces vamos a escribir las ecuaciones. Si yo quiero calcular la velocidad tangencial, o la que comúnmente nosotros conocemos como velocidad, ¿cierto? Simplemente, pues esta velocidad tangencial de sub t, llamémosla, sería igual a la velocidad angular por la longitud de la cuerda. Y asimismo, puedo obtener lo que es la aceleración angular o aceleración tangencial o simplemente aceleración. Entonces, esta aceleración tangencial multiplicamos la aceleración angular por la longitud de la cuerda.
Estas serían las ecuaciones que nos hacían falta de la clase pasada. Vamos a copiar hasta aquí, vamos a hacer un ejemplo, muchachos. Entonces vamos a hacer este de aquí. Vamos copiando hasta acá y vamos a ir haciendo este ejemplito. Entonces copiamos, muchachos. Muchachos, ¿alguien ha tenido problemas para ingresar a Moodle, para registrarse? ¿Ya todos se registraron? Sí, profe, sí, señor. ¿Alguien de pronto que no haya podido ingresar? Pues ya todos nos registramos en Moodle. Revisar. Participantes 38. Parece ser que sí estamos todos. Cuestionarios. Profe, ¿se puede volver un segundo al anterior para copiar las otras dos ecuaciones? Ahí está. ¿Qué preguntas aquí? A ver, movimiento triángulo simple y compuesto. Ah, ya está listo el primer cuestionario, muchachos. Lo voy a habilitar ahorita que finalice la clase y lo van a responder durante la semana, hasta el domingo van a tener. Profe, ¿cuánto tiempo para resolverlo? Yo creo que 1 hora y media, 2 horas. Ah, listo. Profe, ¿los temas listos hasta el día de hoy? Hasta la clase pasada era, de hecho, debe haberlo habilitado antes. El nombre, cuestionario 1. Movimiento armónico simple. Va a ser. Se lo vamos a habilitar hoy 14. Hasta el domingo que vendría siendo 19. Hasta el 19 vamos a dejarlo. El 19 de septiembre. Anoche. Profe, es netamente teórico. Hay preguntas que son ejercicios, pero son de respuesta rápida, de un análisis rápido y usted lo responde rápido. O sea, no hay ejercicios complejos. Les voy a dejar 120 minutos como mucho. 90 minutos, hora y media. Calificación para probar 3, intentos 1. No, regreso ahora sí. Siguen copiando ahí el enunciado. Y 5 preguntas. ¿De dónde salen? Salen de movimiento. Listo, muchachos, ya está habilitado el primer cuestionario. Hasta el domingo. Esto está habilitado hasta el domingo a medianoche. Entonces, en el transcurso de la semana lo pueden ir contestando, muchachos. No les vaya a olvidar. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Entonces nos dice el ejercicio. Una masa está unida a un hilo de longitud de 1.2 metros, ¿no? Bueno, este sería el hilo, este que está aquí, y al extremo tenemos la masa, ¿cierto? Y se abandona partiendo del reposo en θ igual a θ máximo. Entonces quiere decir aquí que θ máximo es 4 grados, ¿cierto? Listo. Calcular la distancia D vendría siendo la distancia de este bloque de aquí, para que el sistema tarde 2 segundos en volver a la posición X igual a θ máximo. Eso quiere decir que aquí se realiza todo este movimiento, ¿cierto? Va de este extremo a este extremo y regresa
en 2 segundos, ¿cierto? Listo. O sea que el tiempo de todo ese recorrido, vamos a ponerlo aquí, t igual a 2 segundos. Entonces vamos a calcular cuánto debería medir esa distancia. Esta distancia de aquí, para que ese recorrido pues efectivamente demore 2 segundos. ¿Listo? Bueno, ahora, vamos a recordar un concepto importante que es el concepto de periodo. Periodo. ¿Sí? Recordamos que el periodo es el tiempo para realizar una oscilación completa. ¿Cierto? Tiempo para una oscilación completa. ¿Cuánto o cómo nos quedó la expresión del periodo de un péndulo simple? Lo tenemos acá en la página anterior, ¿cierto? Esta de aquí. 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Pues para el péndulo simple el periodo es 2pi raíz cuadrada de L sobre G. ¿Sí? Nos damos cuenta fácilmente que el periodo depende de la longitud, ¿no? Y tener en cuenta pues que es una oscilación completa. Entonces vamos a hacer un ejercicio sencillito. Supongamos que no hay bloque, que quitamos este bloque. ¿Listo? Si quitamos este bloque de aquí, la masa va a oscilar con toda esta longitud, ¿cierto? Va a hacer este recorrido y va a volver. ¿Listo? Con longitud completa. Vamos a separarlos en longitud completa y longitud recortada. Pues con longitud completa, si quitamos este bloque, haría este recorrido y volvería, ¿cierto? Podríamos de partirlo así como en la mitad, ¿no es cierto? La mitad del recorrido. Ahora, ¿cuántos recorridos se está realizando con longitud completa en este caso? Si nos damos cuenta, en este caso, con longitud completa solamente estoy realizando este pedacito, ¿cierto? De ida y ese pedacito de vuelta. En términos de un periodo, ¿a cuánto equivaldría ese recorrido? Ir hasta la mitad y regresar. ¿A cuánto equivaldría, muchachos? Media oscilación, profe. A media oscilación, ¿cierto? Entonces, tendríamos media oscilación con longitud larga, ¿cierto? ¿Y qué sucede con la longitud corta? Ahora, bueno, longitud corta sería este pedacito de acá, ¿cierto? Con longitud corta, ¿qué recorrido se está haciendo? Entonces se parte desde el centro hasta aquí y se regresa, ¿cierto? ¿A cuánto equivaldría? También a media oscilación, ¿cierto? Pero sería media oscilación con longitud corta. Entonces, vamos a plantear la solución del problema. ¿Cómo nos quedaría la solución del problema? Planteando. Tendríamos que t, que es igual a 2 segundos, ¿cierto? Que es el recorrido completo, sería igual a ¿quién? Sería igual a medio periodo con longitud larga, ¿cierto? Medio periodo con la cuerda completa, más medio periodo con la cuerda corta. Eso es lo que tenemos aquí. Ida y vuelta con longitud larga, vuelta e ida con longitud corta, ¿cierto? Y todo ese recorrido debe demorarse ¿cuánto? 2 segundos. ¿Listo? Ya planteé el ejercicio. Esta de aquí es el planteamiento del ejercicio. Prácticamente la solución del ejercicio es esta. Ahora vamos a sustituir. Entonces nos va quedando. 2 segundos debe ser igual. A un medio lo voy a poner como un medio. Del periodo de longitud larga. ¿Cierto? Entonces sería 2pi raíz de L, que sería en este caso 1.2 sobre G, ¿cierto? Perdón, me comí el 2pi. 2pi raíz cuadrada de L sobre G. Longitud completa. ¿Sí? Tener en cuenta que esta de longitud es la longitud completa. Más un medio. Nuevamente, periodo que sería 2pi raíz cuadrada de. Y aquí es donde debemos tener cuidado, porque ahora vamos a la longitud corta. ¿Cuánto mide esta longitud corta? Entonces esta longitud corta mediría L, que vale 1.2, menos
menos D. ¿Cierto? Aquí nos queda L menos D sobre gravedad. ¿Listo? ¿Me dice entender, muchachos, hasta ahí, hasta el momento? ¿Vamos bien? Sí, profe. Listo. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Calcular D. Entonces vamos a despejar a D. ¿Listo? Lo voy a hacer de forma algebraica y al final pues sustituimos los valores. ¿Listo? Entonces vamos a ir despejando a D. Primero que todo, bueno, cancelemos lo que podamos cancelar. Entonces puedo cancelar aquí este 2 con este 2, este 2 con este 2. ¿Cierto? Bueno. Primero que todo este término está positivo. Lo puedo pasar al otro lado. Negativo. ¿Cierto? Entonces me va a quedar 2 segundos menos pi por raíz cuadrada de L sobre G. ¿Cierto? Y eso va a ser igual a pi raíz cuadrada de L menos D sobre G. Listo. G es la gravedad, ahorita la vamos sustituyendo. ¿Cierto? Bueno. Ahora, pi está multiplicando. Este pi de aquí. Lo voy a pasar a dividir. ¿Cierto? Entonces nos va a quedar 2 segundos menos pi por raíz de L sobre G. Pero ahora sobre pi. Esto pi pasó a dividir. Y esto nos quedó igual a raíz cuadrada de L menos D sobre G. Listo. Como vamos a despejar a D, elevado al cuadrado, ¿cierto? Para poder quitar esta raíz. Ahora entonces elevamos al cuadrado. ¿Cómo nos queda elevado al cuadrado? Nos va a quedar 2 segundos menos pi por la raíz cuadrada de L sobre G, todo sobre pi elevado al cuadrado. Igual a L menos D sobre G. Listo. Vamos a despejar a D, ¿no? Recuerden que vamos a despejar a D. Para la gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿cierto? Voy a copiar todo esto para no volverlo a escribir. Entonces, copiar, pegar. Entonces, la gravedad pasa a multiplicar. Nos quedó aquí por gravedad, ¿cierto? Igual a L menos D. Como vamos a despejar a D, D está negativo, lo paso acá positivo, ¿cierto? Y este término completico que está positivo, lo paso allá, negativo. ¿Listo? ¿Cómo nos quedó D? D nos va a quedar L menos G por todo el término que está entre paréntesis. Voy a pegar. ¿Listo? Paso a paso lo estamos haciendo. Ahora simplemente nos queda sustituir. Copiamos hasta acá, muchachos, van a sustituir y me dicen cuánto dio. Hágale a ver. Bueno, pues terminémoslo ahí, me dicen cuánto lo dio. Copiamos. ¿Alguna dudita? Si hay duditas, pregunten, muchachos. No se queden con la duda. Profe, a mí me dio 0.86 metros. 0.86. Sí, profe, sí, señor, 0.86 metros. Bueno, vamos poniéndolo ahí a ver qué más le da diferente o si le da el mismo. 0.86 metros. A mí me da 0.39.
0.39. Sí, 0.39 también, profe. Bueno, va ganando 0.39. 0.39. 0.39 se la llevó. Al que no le dio 0.39 vaya rectificando a ver. A mí también me da 0.39, profe. Sí, profe, a mí también me da 0.39. A mí ¿Listo? también, Perfecto. profesor, me da eso. Perfecto. Entonces, su respuesta sería 0.39. ¿Listo? Terminen de copiarlo ahí, muchachos. Y los que ya lo terminaron de copiar van a ir resolviendo este otro. ¿Listo? Lo pongo aquí encimita porque igual ahí ya debieron copiar. ¿Listo? Entonces vamos resolviendo, vamos copiando ese otro. Les dejo ahí mismo para que vayan copiando también la solución del que acabamos de hacer. Listo, va a pasar páginas. Pongo, ya terminamos de copiar aquí. Entonces vamos a resolver este. Es igualito al anterior. Mejor dicho, vayan resolviendo, me dicen cuánto les dio de una vez. Ah, sencillito. Es el mismo planteamiento del problema anterior, ¿no? En este caso el periodo va a ser medio periodo de longitud larga, decirlo así, y medio periodo de longitud corta, ¿no? Solamente queda sustituir, hacer la resta ahí de distancias y listo. Sencillito, ¿no? Como el anterior. Vayan haciendo, me dicen cuánto dio. Da 3,62 pi. No sé. Ahorita notamos el resultado y esperemos que los demás lo corroboren. La longitud corta les debe dar 13, me haría 7, 14, menos 6, 8, 4 menos 3, 1, 0,87. Esta es la longitud corta. Entonces, el mismo planteamiento sustituimos, ¿no? Entonces, el periodo va a ser igual. Un medio. Nos queda 2pi. Raíz cuadrada de. Pues primero el de longitud completa. Sería 0.453 metros. Recuerden pasarlo a metros. Sobre 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Más un medio. 2pi. Raíz cuadrada, y este es el de la longitud corta, sería 0.187 metros sobre gravedad. ¿Listo? ¿Cuánto dio eso?
¿Cuánto dio, muchachos? Profe, a mí me dio 1.11 segundos. 1.11. Bueno, 1.1. Bueno, corroboremos ahí el resultado, muchachos. Me dicen cuánto dio. Igual. Igual. Sí, profe, a mí también me da igual. Muy bien. Entonces creo que es el resultado. Termino de copiar ahí, muchachos. Y bueno, en el taller hay como unos 5 o 6 ejercicios de péndulo simple. Entonces les queda de tareita ir resolviéndolos, ¿no? Saben que ese taller no es para que me lo entreguen a mí, es un taller para que ustedes estudien. Si no lo quieren resolver, pues bueno, no lo resuelvan. No hay ningún problema. El que quiera resolverlo, lo resuelve para estudiar. Bueno, muchachos. Entonces con eso terminamos lo que es el tema de péndulo simple. Hicimos 2 ejercicios, en el taller quedan como unos 4 o 5 para que los trabajen, ¿listo? Ahora vamos a analizar lo que es el péndulo compuesto o también llamado péndulo físico. Entonces, en algunos textos lo encontramos como péndulo compuesto, en otros como péndulo físico. ¿No? Para trabajar lo que es un péndulo compuesto vamos a considerar un cuerpo rígido. Considerando un cuerpo rígido. ¿Qué sería un cuerpo rígido? Un cuerpo rígido es un cuerpo no deformable, ¿cierto? Que tiene una forma definida de masa m. Y que está anclado en un punto fijo. Y anclado en un punto fijo. Un cuerpo rígido puede ser una esfera, puede ser un cilindro, puede ser una placa rectangular, puede ser un cono, ¿cierto? Bueno, en fin, puede tener muchas formas. Nosotros vamos a dibujar ese cuerpo rígido. Uy, sí, no me gustó esa forma. Digamos que esa es la forma, un cuerpo rígido. Parece un aguacate o, bueno, no sé, una manzana, digo, una pera. Depende de cómo lo veamos cada uno, ¿no? Pero entonces lo dibujo de esa forma para que ustedes sepan que el cuerpo rígido puede tomar cualquier forma. Una esfera, un cilindro, una placa rectangular, un disco, un anillo, bueno, en fin. Cualquiera de esas formas, ¿vale? Y vamos a colocarlo en un punto fijo, un pivote. Este va a ser el punto fijo, también conocido como pivote o pivot. Pivote o pivot. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, inicialmente ese cuerpo rígido estaría, digamos, de esta forma, vertical, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es desplazarlo un ángulo. De tal manera que cuando lo soltemos, ese cuerpo va a comenzar a oscilar. ¿Sí? Va a ser algo como esto. Ahí podemos verlo. Entonces, ahí hay 3 cuerpos rígidos diferentes, ¿no? Hay un círculo, que podría ser fácilmente un disco, ¿cierto? Una barra. Y el otro podría decirse que es un paralelogramo, bueno, no sé. Trapecio, pero bueno, ahí tiene una forma diferente. ¿Cierto? Entonces, cualquiera de esos cuerpos, en esa animación se está comportando como un cuerpo rígido. Simplemente un péndulo compuesto es un cuerpo rígido que está fijo o atado en un punto y que se deja oscilar libremente debido a su peso. Entonces, este sería un péndulo compuesto. Aquí tenemos otro ejemplo, el mismo cuerpo, pero desplazándose de igual manera, ¿no? Entonces sería también un péndulo compuesto, ¿vale? Bueno, entonces regresamos aquí. Entonces ya sabemos cómo es que está oscilando este cuerpo rígido, ¿cierto? Lo estamos desplazando un ángulo θ y él comienza a oscilar, ¿vale? Ahora, todo cuerpo rígido, como nos enseñaron allá en mecánica,
tiene un punto importante que es el centro de masas. Centro de masas. Recuerden que el centro de masas es el punto donde van a converger todas las fuerzas que se aplican en ese cuerpo. ¿Sí? El centro de masas vamos a ubicarlo a una distancia d desde el pivote. Como por ahí. Entonces, aquí habría una distancia d. ¿Sí? Entonces, fácilmente podemos anotar que d es la distancia que hay desde el pivote hasta el centro de masas. ¿Vale? Ese cuerpo, para que pues comience a rotar, como dijimos anteriormente, lo debemos haber desplazado desde la horizontal un ángulo θ, desde la vertical, perdón. Entonces aquí lo desplazamos un ángulo θ. ¿Sí? Si no lo hubiésemos desplazado, pues bueno, el cuerpo estaría, digamos, en su posición central, en su posición de equilibrio. Habría que desplazarlo para que comience a oscilar. Entonces, este vector d, recuerden que es un vector al centro de masas, tendría dos componentes, una componente horizontal, una componente vertical. ¿Cómo nos quedan esas componentes? Pues la componente horizontal, que sería esta, nos quedaría como d seno de θ, ¿cierto? D seno de θ. Mientras que la componente vertical nos quedaría como d coseno de θ. Negativa, ¿no? Porque, bueno, está dirigida hacia abajo. Listo. Bueno, eso respecto a ese cuerpo, ¿no? Con respecto al centro de masa solamente. Ahora, ¿cuál es la única fuerza que produce el movimiento? Miremoslo aquí. ¿Cuál sería la fuerza que produce el movimiento en esos cuerpos? ¿Debido a qué se mueve? Al peso. Debido al peso, ¿cierto? Ahí se están moviendo debido a su propio peso. Entonces, cuando uno lo desplaza un cierto ángulo y lo suelta, él comienza a oscilar debido a su propio peso. Entonces, el vector de peso, ¿dónde queda ubicado? Como lo habíamos dicho, ¿no? El vector de peso va a quedar en el centro de masas. Quedaría aquí. Perdón. Ese sería el vector de peso. mg. Vale. Eso con respecto a este sistema, con lo que podemos analizarlo. ¿Listo? Vamos a establecerle condiciones. Recuerden que la clase pasada me va a regresar, ¿cierto? Aquí les establecimos condiciones tanto al péndulo simple como al sistema masa resorte, ¿cierto? Aquí están, condiciones necesarias. ¿Listo? Pues lo mismo vamos a hacer con este sistema. Vamos a establecerle unas condiciones necesarias. Condiciones necesarias. ¿Necesarias para qué? Pues para que el sistema sea periódico y se mueva con un movimiento armónico simple. ¿Listo? Primer condición. Sistema conservativo. Pues recuerden, no va a haber fricción. Hasta el momento no hemos considerado ninguna fricción. Más adelante vamos a considerar fricción. Pero de momento el sistema es conservativo. ¿Listo? Segunda condición, ángulo pequeño. Recuerden que el ángulo pequeño debe ser un ángulo entre 0 y 15 grados aproximadamente, para que la aproximación nos permita aproximar el seno de θ a θ y el coseno de θ a 1. Profe, ¿y para qué se necesitan hacer esas aproximaciones? Para que, lo mismo, para poder aproximar el seno de θ a θ y que podamos obtener la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Si no, nos va a quedar en términos de una función seno de θ, ya no sería una ecuación diferencial homogénea. Bueno, entonces esas serían las condiciones necesarias. En este caso, pues tenemos solo dos, ¿no? Vamos a llevar el mismo orden que venimos trabajando con el péndulo simple y con el péndulo compuesto. Bueno, con el péndulo simple y con el sistema masa resorte. Una vez que le hemos establecido condiciones, vamos ahora a analizar el sistema matemáticamente. Analizando.
Pero resulta que esto, por ser un cuerpo rígido, genera un torque. ¿Sí? Cuando hablamos de un cuerpo rígido, por ejemplo una barra, ¿cierto? Ya cuando nos hacían ejemplos de mecánica, colocaban aquí un cuerpo, aquí una cuerda, ¿cierto? En esa barra se originaba, era un torque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ya depende de la posición en la que se esté ejerciendo la fuerza, se va a originar un torque. Pero lo mismo en este caso. En este caso se genera un torque, porque ya es un cuerpo rígido. No es una masa puntual como en los casos anteriores. Aquí ya nos interesa la geometría que tenga este cuerpo. ¿Sí? Ya entra a jugar la geometría. Aquí se genera un torque. Como se genera un torque, vamos a utilizar la segunda ley de Newton, pero en forma de rotacional. Segunda de Newton, rotacional. Eso lo vemos en mecánica o en mecánica analítica, dependiendo de las carreras en las que ustedes estén de pronto cursando. Pero recordemos, la segunda ley de Newton rotacional nos dice que la sumatoria de torques igual a la inercia del cuerpo por la aceleración angular. ¿Sí? Pero recordar algunos conceptos importantes, ¿no? Primero el torque. Recuerden, tau lo vamos a llamar torque. Recuerden que el tau es un vector, ¿no? Aquí ya no nos confundimos con periodo porque este tau es tau vectorial. Este tau de acá es tau normalito porque este de acá es un escalar, este de acá es un vector. ¿Listo? El torque, recuerden, es igual al producto cruz entre la distancia y la fuerza. Pero arriba de sumatoria de torque es igual a qué? A la inercia por alfa. Todavía no hemos descrito esta inercia ni alfa. Ahora vamos a describirla. Entonces, y es la inercia rotacional. Entonces, allá en mecánica debemos haber visto inercia. Inercia rotacional. Si no lo vimos en mecánica, lo vimos en mecánica analítica. O si no lo vimos en... Bueno, los de física lo ven en mecánica 2. ¿Sí? Entonces, esa inercia rotacional depende del tipo de cuerpo rígido. Depende del cuerpo. ¿Listo? Esa inercia se calcula mediante fórmula. La fórmula se denomina teorema de ejes paralelos. Teorema de ejes paralelos. Entonces, la inercia rotacional de un cuerpo, que es la capacidad que tiene de rotar, es igual a la inercia que tiene cuando está atado al centro de masas, más su masa por la distancia al centro de masas al cuadrado. Ahorita vamos a mirar cómo usamos esa formulita, porque la vamos a usar de una forma sencilla, ¿no? No nos vamos a complicar, simplemente vamos a ir sustituyendo. Lo que vamos a recordar esa formulita que vimos haber visto en mecánica. ¿Listo? Y alfa, estamos recordando esta ecuación, ¿no? Este de aquí es el torque, recuerden, el torque se calcula como un producto cruz, R cruz F, y es la inercia rotacional del cuerpo. Entonces, si aquí tengo una barra, pues esa barra tendrá una inercia rotacional. Si tengo un cilindro, pues tendrá su inercia rotacional. Si tengo una esfera, tendrá su inercia rotacional, ¿cierto? Si tengo una placa, de igual manera. Entonces, cada vez que tengamos un cuerpo ahí, necesito identificar su inercia. Ahorita la vamos a identificar, vamos a ver cómo se identifica. Y alfa sería la aceleración angular, ¿no? Ya la vimos acá atrás. Esta es, vea, alfa. Alfa, aceleración angular. Vamos a anotarla por aquí. Entonces aquí vamos a escribir alfa es la aceleración angular. Recordar que alfa, como es la aceleración angular, es la derivada segunda de la posición angular con respecto al tiempo. Dos veces, ¿no?
¿Qué es lo que tenemos aquí, no? Recuerden, este alfa de aquí, ¿de dónde salió alfa? Alfa salió de derivar la posición angular. Entonces derivamos la posición y obtuvimos la velocidad. Y volvimos a derivar la velocidad y obtuvimos la aceleración, ¿cierto? Por tanto, alfa es la aceleración angular, derivada segunda de la posición angular respecto de teta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a usar esta ecuación, vamos a colocarla como la ecuación 1. Ecuación 1. Entonces vamos a usar la ecuación 1. Para usar la ecuación 1, en este cuerpo que yo tengo aquí, que puede ser cualquiera, porque puede ser un cilindro, una barra, una esfera, una placa, para utilizar la ecuación 1 en ese sistema, necesito primero calcular los torques del sistema. ¿Listo? La inercia la calculo mediante el teorema de ejes paralelos, y alfa, pues ya la conozco, es la aceleración angular. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el torque. Ir aquí, hallando el torque. Hallando el torque. El torque va a ser igual a R, producto cruz con la fuerza. Recuerden que como es un producto cruz, se suele calcular con un determinante, ¿no? En este caso es un determinante en 2 dimensiones. Ahora, siempre que yo calculo un producto cruz es importante conservar el orden, ¿no? Recuerden que no es lo mismo R cruz F que F cruz R. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el producto cruz es anticonmutativo. Son diferentes. Entonces hay que mantener el orden. Entonces primero el vector R. ¿Quién es este vector R? R sería el vector, ¿cierto? Que va desde el pivote, hasta donde se aplica la fuerza. ¿Cuál fuerza? Pues el peso, ¿cierto? Porque la única fuerza que produce aquí movimiento es el peso. Entonces es este vector de aquí. ¿Listo? Este vector de aquí. ¿Qué componentes tiene ese vector? Entonces, en X le queda d seno de teta. Y en Y, menos d coseno de teta. ¿Listo? Esas son las dos componentes de ese vector. La horizontal, la vertical. Y F es la fuerza. ¿Cuál es la fuerza? Pues el peso. ¿Cuánto vale el peso? El peso es un vector que solo va en Y. En Y negativo. Y vale mg. Entonces me queda 0 en X y menos mg en Y. Recuerden que esto lleva componentes en Y y en J. Y efectuamos el torque. ¿Cuánto nos dio el torque, muchachos? ¿Cuánto daría ese torque ahí? Calculen ustedes, me dicen cuánto daría el torque. ¿Cuánto nos da el torque, muchachos? Menos d seno de teta por mg, ¿no? Perfecto, ¿no? Sencillito. Recuerden, el producto cruz multiplico de izquierda a derecha, arriba a abajo, cruzado. Entonces me queda este término por este de acá, haría menos mg por d seno de teta, menos de fórmula, ¿cierto? Este por este, pero este por este me va a dar 0, ¿cierto? Entonces, listo, me quedó así. Ahora, recuerden la aproximación de ángulos pequeños. El seno de teta lo aproxima a teta. Por lo tanto, este término de acá se aproxima a teta. Y el torque nos quedó menos mg por teta. ¿Listo? Listo, ya tenemos el torque. Este torque de aquí. ¿Cuántos torques hay? Un solo torque. ¿Por qué solo torque? Porque solo hay una fuerza. ¿Listo? Pues ya calculamos este torque de aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sustituir el torque en la ecuación 1 y la aceleración angular en la ecuación 1. La inercia la podemos dejar ahí quietica. Ya sabemos que la vamos a calcular por este lado. Ahorita vamos cómo. ¿Listo?
De momento, entonces, van copiando, muchachos, van a sustituir el torque aquí y la aceleración angular aquí. ¿Listo? A ver cómo queda. A ver, mientras tanto van copiando y van haciendo esa sustitución, ¿cómo queda la ecuación? Profe, no le faltaría una D. ¿Cómo? Ah, sí, me comí la D. MG. MGD. Listo. Entonces ahora sí van a ir sustituyendo en la ecuación 1, muchachos, el torque y la aceleración angular. A ver cómo les queda. ¿Listo? ¿Listo? ¿Seguimos? Listo, profe. Sí, Bueno, profe. entonces lo que les dije, vamos a sustituir el torque acá y la aceleración angular acá. ¿Listo? Entonces paso página y vamos a sustituir. Estoy sustituyendo en una. Sustituyendo en una. Entonces nos va a quedar sumatoria de torque, entonces nos dio un menos m por g por d por teta. Igual. A la inercia la vamos a dejar quietica. Por la aceleración angular, derivada segunda de teta de t dos veces. ¿Listo? Pues vamos a igualar la ecuación a cero. ¿Listo? Esta inercia la va a pasar a dividir y todo este término que me quede negativo lo paso ya a positivo. ¿Listo? Nos quedaría menos mgd sobre la inercia por teta igual la segunda de teta de t dos veces. Negativo pasa a positivo y nos quedó derivada segunda de teta de t dos veces más m por g por d sobre la inercia por teta igual a 0. ¿Cierto? Ahora, les pregunto, ¿esta ecuación que acabamos de obtener qué tipo de ecuación es? Ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial, ¿qué más? ¿Ya la habíamos visto o no? Simple, profe. Con derivada de segundo orden. Derivada de segundo orden, ¿sí? ¿La habíamos visto o no la habíamos visto? Sí, se parece a la del péndulo. Se parece a la del péndulo, ¿cierto? Vamos a regresarnos por aquí. ¿Dónde está el péndulo? Se parece a esta, ¿cierto? Y se parece a esta. ¿Listo? Entonces vamos a compararla nuevamente con esta, que es el mismo procedimiento que hicimos en el caso anterior. Entonces vamos a escribir ahí comparándola. Si la comparamos con esta, nos damos cuenta que, bueno, aquí está la derivada segunda, obviamente aquí es contra teta y aquí es con respecto a x. Tenemos a teta, aquí a x, y nos damos cuenta que todo este término vendría siendo este omega de acá, que sería la constante, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta, esta de aquí es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple. Ecuación diferencial del movimiento armónico simple. ¿Sí? Pero es la ecuación diferencial del movimiento armónico simple para un péndulo compuesto. ¿Sí? Entonces, cuando las comparamos, podemos deducir el valor de quién? De la frecuencia angular. ¿Verdad? Entonces, frecuencia angular. ¿Cuánto nos da esa frecuencia angular? Para un sistema de péndulo compuesto. Entonces, la frecuencia angular va a ser la raíz cuadrada de quién? De la masa del cuerpo rígido por la gravedad por la distancia del centro de masa sobre la inercia. Y con esa frecuencia angular puedo calcular fácilmente la frecuencia temporal o frecuencia normal y el periodo. ¿Cómo nos quedan? Pues la frecuencia nos queda
omega sobre 2pi. Nos queda 1 sobre 2pi, raíz cuadrada de masa por gravedad por distancia del centro de masa sobre la inercia. Y el periodo es 2pi sobre omega. Nos queda 2pi. Invertimos el valor de omega. Inercia sobre masa por gravedad por distancia. Ahí tenemos las tres ecuaciones principales de un movimiento periódico. La frecuencia angular, la frecuencia normal o frecuencia temporal y el periodo. De igual manera, cuando solucionemos la ecuación diferencial de este movimiento, pues vamos a obtener la misma función de posición del péndulo, porque a la larga es un péndulo, ¿cierto? Pues vamos a obtener esta misma de aquí, perdón. Esta misma de aquí, ¿cierto? La voy a copiar para que, bueno, no la tengamos que pegar para volver a escribir. Pues vamos a obtener la misma función de posición, porque es una función de posición angular de un péndulo. Entonces, obtenemos la misma función. Si la derivo, obtengo la velocidad angular. Si la vuelvo a derivar, la aceleración angular. Si multiplico por la longitud o por el radio, obtengo velocidad tangencial o aceleración tangencial. Entonces eso no lo voy a volver a copiar porque es lo mismo que tenemos atrás. ¿Listo? Entonces copiamos hasta acá solamente. Ahora, si nos damos cuenta, ¿cierto? Siempre que nos pidan calcular la frecuencia angular, la frecuencia o el periodo de un péndulo compuesto, debemos usar las mismas variables, por decirlo así, ¿cierto? La masa, la gravedad, la distancia al centro de masas y la inercia, ¿sí? Distancia al centro de masas y la inercia. Inercia y distancia al centro de masas. Entonces, cada vez que nos piden calcular el periodo, la frecuencia angular o la frecuencia de un péndulo compuesto, todo se resume en calcular esas tres cantidades, ¿cierto? La frecuencia angular, la inercia y la distancia al centro de masas, ¿sí? Todo se resume en calcular esas tres cantidades, ¿sí? Bueno, esas dos cantidades que serían la inercia y el centro de masas. Pues vamos a recordar cómo se calcula, ¿sí? Se supone que eso lo aprendieron ustedes en mecánica, pero bueno, yo soy consciente de que muchas veces no alcanzamos a llegar a esos temas en mecánica. Yo también dicto mecánica. Entonces, vamos a recordar cómo se calcula el centro de masas y cómo se calcula la inercia. ¿Listo? Entonces vamos a tener problemas de dos tipos. Vamos a colocar aquí tipos de problemas que vamos a encontrar. Tipos de problemas. Vamos a encontrar dos tipos de problemas. Vamos a colocar problemas de tipo 1. Los problemas de tipo 1 van a ser problemas de un solo cuerpo. Problemas de un cuerpo. Entonces va a tener una esfera, o un cilindro, o un disco, o un anillo, o una placa, bueno, en fin, uno solito. ¿Listo? Un solo cuerpo. Entonces, para esos casos, primero tendríamos que calcular el centro de masas. Siempre importante, calcular de primero siempre el centro de masas. ¿Cómo calculamos el centro de masas? El centro de masas, por lo general, lo calculamos por observación. Bueno, ¿cómo así que por observación, profe? Entonces, por ejemplo, voy a regresar aquí al dibujito. Yo, por ejemplo, tengo acá una barra, ¿cierto? Bueno, vamos a ponerla aquí más bien. Si yo tengo una barra, vamos, esta barra es aquí. Por aquí está el pivote. ¿Dónde queda el centro de masas de una barra? Le pregunto yo a ustedes. ¿Dónde queda el centro de masas de una barra con densidad uniforme? ¿Dónde queda, muchachos? La mitad. ¿Cierto? Pues aquí la mitad. Entonces, ¿qué hago? Ah, no, pues yo digo, bueno, de aquí a aquí, ¿cuánta distancia hay? Por lo general, en los ejercicios, esa distancia es medible. ¿Listo? Entonces, ahí es donde yo digo que es por observación. Y, por ejemplo, entonces, no es una barra, es un cilindro.
Lo mismo. Siempre debe haber un pivote. El centro de masas del cilindro queda en la mitad del cilindro, ¿verdad? Entonces yo mido esa distancia. ¿Listo? Si es una esfera, lo mismo. Entonces, si tengo una esfera, vamos a esta es la esfera, ¿cierto? Y el pivote está, digamos, pasando a través de su eje central, ¿cierto? Yo busco dónde queda el centro de masas de la esfera, que sería en la mitad, y mido la distancia. ¿Listo? Entonces, ahí es donde les digo que por observación medimos dónde queda la distancia al centro de masas. ¿Listo? Obviamente necesito conocer geométricamente dónde queda el centro de masas del cuerpo, ¿verdad? El de la barra queda en la mitad, el del cilindro queda en la mitad del cilindro, el de la esfera queda en el centro de la esfera, el de una placa cuadrada queda en el centro de la placa, ¿cierto? Entonces, por lo general, el centro de masas queda geométricamente hablando en el centro del cuerpo rígido. ¿Listo? Entonces, primero calculamos el centro de masas por observación. Segundo, calculo la inercia. Ya habíamos dicho que para calcular la inercia debe usar el teorema de ejes paralelos. Inercia igual a inercia en el centro de masas más md cuadrado. Entonces, importante aquí saber, muchachos, dónde queda el centro de masas. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Por eso les pedía siempre calcular el centro de masas de primero. Pues primero debo calcular siempre el centro de masas. Después paso a la inercia. Entonces, esta formulita que está aquí, que es la inercia en el centro de masas, bueno, que es la inercia, vamos a calcular mediante, voy a pasar página, mediante una tabla, para que nos quede más facilito. Entonces, aquí tengo la tablita, vamos a ampliar la tabla. Queda grande ahí. ¿Saben bien, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Ahí tenemos una tabla, ¿sí? Esta tabla me puse yo, la busqué entre muchos libros, le fui agregando, ¿cierto? Para construir esa tablita que está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la inercia? Entonces, la inercia de cualquier cuerpo, que sería esta ahí, es igual a la inercia en el centro de masas. Entonces, esta es la que voy a buscar en la tabla. Esta va a ir de la tabla. Entonces, por ejemplo, la inercia del centro de masas de una barra. Entonces me voy a la tabla y busco dónde hay una barra que tenga su eje principal o su eje de rotación en el centro. Aquí está, ¿cierto? Esta de aquí. Entonces aquí esta es una barra donde el eje de rotación pasa por su centro de masas. ¿Cuánto vale su inercia? 1/12 de metro al cuadrado. Ahora, si no es una placa, si no es una barra, perdón, es una placa rectangular. Busco la placa a la cual tenga la inercia o tenga el eje de rotación pasando por su centro. ¿Cuánto vale esa inercia? De aquí. Ahora, si no es una placa, es un cilindro hueco. Entonces busco en la tabla el cilindro hueco que tenga el eje de rotación en la mitad. Míralo acá. Si no es un cilindro hueco, es un cilindro sólido. Aquí está, pasando por la mitad. Siempre que esté pasando por la mitad. Que si es un cilindro hueco con una pared delgada, pues aquí está. Una esfera que es sólida, aquí está. Una esfera que es hueca, aquí está. ¿Listo? Y así hay muchos. Entonces, por ejemplo, aquí hay un anillo delgado, un anillo pero invertido, un disco, un cilindro, pero girando en el eje vertical, en el eje opuesto, un cono, ¿cierto? Aquí hay otro cilindro, pero está girando de esta forma. ¿Listo? Entonces, en esta tablita voy a buscar la inercia en el centro, ¿cierto? Solo la del centro, es decir, voy a regresarme por aquí. De la fórmula que yo tengo aquí, lo que puedo encontrar en esa tabla es la del centro. ¿Listo? La del centro. Esta tablita está en Moodle, pues para que la descarguen. Entonces solamente voy a descargar, voy a buscar allí la del centro. ¿Listo? Entonces, una vez que identifico, por ejemplo, si es una barra, esta. Si es una placa, esta. Si es una esfera, bueno, dependiendo de la esfera. Si es un cilindro, depende del cilindro. ¿Cierto? Una vez que la identifico, la sustituyo. Entonces, por ejemplo, el de la placa rectangular. Entonces tengo esta, la sustituyo ¿dónde?
aquí, en la del centro. La masa que tenga la placa. Y la distancia del centro de masas, ya la calculé en el paso anterior. ¿Listo? Entonces ya tengo la inercia medida. ¿Sí? ¿Qué es la inercia? La capacidad que tiene un cuerpo de rotar. ¿Qué unidades tiene la inercia? Kilogramos por metro cuadrado. Para recordar, ¿no? Los que de pronto no han visto inercia. Y listo, una vez que tengo esas dos cantidades, que es la inercia y el centro de masas, lo único que me queda es sustituir. ¿Sustituir en dónde? En la frecuencia angular, en la frecuencia o en el periodo. La que me pida. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque para calcular cualquiera de las tres, tengo que calcular ambas. El centro de masas y la inercia. ¿Listo? Entonces, esos son los problemas tipo 1. Problemas en los cuales solamente hay un cuerpo, muchachos. Sencillito. Voy a dejar aquí encerrado esto para que denoten que es algo importante. Profe, Ahora dígame. y como por curiosidad, ¿cómo se calcula? O sea, ¿cómo hace uno para llegar a esa expresión de un doceavo? ¿Qué está de aquí? ¿De un doceavo? Eso se hace por integrales. Ah, listo, profe. Sí, eso ya se hace por integrales. Los estudiantes de física tal vez sepan porque yo lo dicté el semestre pasado. Creo que aquí está Daniela, no recuerdo. Entonces, esto se calcula por integrales. ¿Sí? O sea, para llegar a estos valores, se calcula integrando lo que son los diferenciales de masa con la fórmula de la inercia y se llega a esa expresión. Ya no lo voy a hacer aquí porque bueno, nos tomaría un resto de tiempo regresarnos a ver lo que es inercia, explicar cómo se hace con integrales y no avanzaríamos. ¿Sí? Pero ya que quiera, pues puede ir a mirar videitos en YouTube y ahí voy a subirles unos de cómo se calcula la inercia de ciertos cuerpos. Bueno, esos son los problemas de tipo 1. Listo, tranquilo. Ahora, los problemas de tipo 2 son problemas de varios cuerpos. Problemas de varios cuerpos. ¿Listo? Entonces, ¿qué son los problemas de varios cuerpos? Por ejemplo, un cilindro que esté atado, no sé, a una esfera, ¿sí? O una barra, digamos una barra, y que en su extremo tenga, no sé, un cilindro, ¿cierto? Eso sería un problema de dos cuerpos, una barra que en su extremo tenga una esfera, ¿sí? Una placa rectangular que tenga, no sé, que tenga atravesada una barra. ¿Sí? Esos son problemas de varios cuerpos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en el caso de tener varios cuerpos? Entonces, primero, lo primero que debo hacer es identificar los centros de masas de cada cuerpo. De cada cuerpo por aparte, ¿no? Pues de cada cuerpecito por aparte. ¿Sí? Recuerden que en la fórmula el centro de masas es D, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en el problema de un solo cuerpo, como de un solo cuerpo lo que estamos trabajando, pues la distancia sería D. En este caso voy a tener varios cuerpos. Entonces voy a tener centro de masas, digamos, de la barra, centro de masas de la esfera. Si tengo más cuerpos, pues bueno, voy a ir calculando el centro de masas de cada cuerpo. ¿Listo? Y con esos 3 cuerpos, o 4 cuerpos, o 5 cuerpos, los cuerpos que tenga, ¿cierto? Aplico la fórmula que nos enseñaron en mecánica para calcular la distancia del centro de masas total. ¿Cuál es la formulita? Entonces la distancia total sería M1 por V1 más M2 por V2 más M3 por V3 más, bueno, puntos suspensivos sobre M1 más M2 más M3. ¿Listo? Esa es la formulita que nos enseñaron allá en mecánica. La vamos a aplicar ahora aquí. Y ya tengo el centro de masas de todo el cuerpo. Este sería el centro de masas de todo el cuerpo, ¿cierto? El que está conformado por 3 cuerpos, o por 4, o por 5. Aquí ya tengo el centro de masas de todo el cuerpo. Ese sería el paso 1. Entonces, si nos damos cuenta de lo mismo que en el paso anterior, simplemente que aquí si tengo varios cuerpos, pues debo calcular el centro de masas de todo el cuerpo. ¿Listo? Ahora,
Una vez que ya tengo el centro de masas, ahora voy a calcular las inercias. Entonces, lo mismo. Ahora voy a calcular las inercias. ¿Cómo calculo las inercias? Pues cada inercia la calculo con el teorema de ejes paralelos. Entonces, la inercia 1, inercia en el centro de masas 1, más la masa 1 por d1 al cuadrado. Entonces, supongamos que tengo una barra. La inercia del centro de la barra, masa de la barra, distancia del centro de masa de la barra al cuadrado. Ahora, si tengo una esfera también, lo mismo hago con la esfera. Calculo su inercia. Si tengo otro cuerpo, no sé, una placa, lo mismo, calculo su inercia. Y cuando ya tengo las inercias individuales, es decir, la inercia de cada cuerpecito por aparte, calculo la inercia total. ¿Cómo calculo la inercia total? Sumando las inercias. Y listo. Entonces ya tendríamos los dos valores importantes, inercia y centro de masas. Tercer paso, el mismo paso del caso anterior. Tercero, sustituir. Sustituir. Entonces ya tenemos ahí los pasitos, digamos, a seguir en el caso de este tipo de problemas. Copiamos hasta aquí, muchachos. Y vamos a hacer ejemplos. Entonces, copiamos hasta ahí y vamos a hacer unos ejemplos. Lo voy a poner aquí a la izquierda. Supongo que ya copiaron esta partecita de aquí. Entonces vamos copiando el enunciado que está ahí a la izquierda y ya ahorita lo resolvemos. Con ese ejercicio pues terminaríamos por el día de hoy. Día Champions. Perdiendo la Champions. Sí, profe, de Champions. Debería terminar la clase más temprano para alcanzar a ver los partidos. Pero usted no lo está perdiendo, el que lo está perdiendo y yo. A ver. ¿Quién jugaba hoy? ¿Ya están goleando al Barcelona? Ay, no. No quiso cargar esto. Ni modo, si me lo pierdo yo, no lo perdemos todos. Ah, no, pero no lo golearon como todos pensaban. Bueno. ¿Ya copiamos, muchachos? Sí, profe, ya. Listo, profe. ¿Listo? Pues bueno, vamos a pasar la página. Estamos aquí también. Y vamos a resolver el ejercicio. Con ese ejercicio terminamos por hoy. Espero que, bueno, que lo alcancemos a resolver todo. Pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? Entonces dice, un péndulo consta de un disco uniforme de 10,3 centímetros de radio, sería el radio de este disquito de acá, y 488 gramos de masa, unido a una barra de 52,4 centímetros de longitud que tiene una masa de 272 gramos según la figura. ¿Sí? Pues bueno, vamos a alargar un poquito esto. Ese es el color. Vamos a alargar aquí un poquito esto. Bueno, algo así, ahí para completar la barra, el pedacito que me comí. ¿Listo? Entonces, el pivote de la barra va a estar aquí en el punto, en el extremo superior. Ese va a ser el pivote. Pivote de la barra. ¿Listo? Entonces, como nos damos cuenta, pues es un problema de dos cuerpos. La barra sería un cuerpo, el disco sería otro cuerpo. Y nos dicen, calcule la inercia del péndulo
calcule la distancia del pivote al centro de masas del péndulo y el periodo. ¿Listo? Entonces, yo voy a cambiarle el orden. Recuerden que yo les di el orden de primero calcular siempre el centro de masas. Primero, entonces vamos a colocar así. B así. ¿Listo? Para calcular primero los centros de masa. Digamos que calcular los centros de masas es más práctico porque se va a utilizar más adelante en el ejercicio. ¿Listo? Saquemos algunos datos que nos dan ahí. Pues, por ejemplo, el radio del disco nos daría, pasándolo a metros, 0.103 metros. La masa del disco sería 0.488 kilogramos. La longitud de la barra sería 0.524 metros. Y la masa de la barra 0.272 kilogramos. Entonces ya lo pasamos todo a kilogramos, todo para trabajarlo en el sistema internacional, ¿no? Listo. Vamos a identificar los centros de masa primero. Entonces, primero centros de masa. Centro de masa. Iniciamos con el centro de masa de la barra. Recuerden, el centro de masa de una barra está en la mitad de la barra. ¿Sí? Entonces, tendría que quedar como por aquí, ¿cierto? A ese llamémosle de 1. ¿Cuál sería la distancia al centro de masa de la barra? Sería la mitad de la longitud de la barra, ¿cierto? Entonces de 1 sería igual a L medios. Que sería 0.524 dividido entre 2. Eso sería, bueno, dividimos entre 2, 0.262, 0.262 metros. ¿Sí? Bueno, para el disco, ¿dónde queda el centro de masa? Recuerden que esa distancia siempre mide desde el pivote. Entonces, esta sería la distancia de 1, la que acabamos de hallar, y la del disco sería hasta aquí. ¿Cuánto valdría la distancia al centro de masas del disco? L más R. Sería L más R, ¿cierto? L más R sería 0.524 más 0.103. ¿Cuánto nos dio? 0.627, ¿no? 0.627. 0.627, profe. Metros. Listo. Entonces ya tenemos las dos distancias al centro de masas. Yo las calculo siempre primero, muchachos, porque se van a utilizar durante todo el ejercicio. Entonces me gusta más tenerlas a la mano. ¿Listo? Bueno, ya tenemos las distancias al centro de masas. Entonces, como esto es un problema de varios cuerpos, vamos a seguir los pasos. El primero es identificar los dos centros de masa de 1 y de 2. Y con esos dos centros de masa calculo el centro de masas total, ¿cierto? El de todo el cuerpo. Con la fórmula que anotamos ahí. Entonces D, que es la distancia total al centro de masas, sería igual. Entonces vamos a sustituir la fórmula. Es igual a M1 por D1 más M2 por D2. Son solo dos cuerpos, entonces la dejamos ahí. Sobre M1 más M2, ¿no? Si fuesen más cuerpos, pues colocamos el resto de cuerpos. Y sustituimos. A ver cuánto nos dio D. Entonces sería igual M1. Masa del disco, 0.488. Por D1, centro de masas del disco, 0.627. Más. Lo de la barra, masa de la barra, 0.272 kilogramos. Por el centro de masas de la barra, 0.262 metros. Todo sobre la suma de las masas. Sería 0.488 más 0.272 kilogramos. ¿Qué unidades se cancelan? Se cancelarían kilogramos de arriba con los kilogramos de abajo y eso nos va a quedar todo en metros. ¿Cuánto dio esa distancia, muchachos? Calculenla, me dicen. 0.5 metros, profe. 0.5 metros. Listo, ya tenemos la distancia al centro de masa total. La de todo el cuerpo. ¿Listo?
Muy bien. Ahora, 2. O B. Yo aquí era A. Voy a ponerle A. A. B. Inercias, ¿no es cierto? Vamos a calcular la inercia. Entonces, primero vamos a usarla para la barra. Entonces, la inercia, vamos a llamarla inercia 1, es igual a la inercia en el centro de masas 1 más la masa 1 por la distancia 1 al cuadrado. Entonces, inercia 1 va a ser igual. Entonces, recuerden, la inercia en el centro de masa siempre voy a buscarla en la tabla. Entonces, el cuerpo 1, ¿qué es? Una barra. Entonces, ¿qué debo buscar? Debo buscar en la tabla una barra que tenga su eje de rotación en su centro de masas. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Vamos a buscar en esta tabla una barra que tenga el eje de rotación en su centro de masas. ¿Cuál es? ¿Cuánto mide? ¿Cuál sería la inercia? Un doceavo de m por L cuadrado. Un doceavo de ml al cuadrado, ¿cierto? No esta no. ¿Por qué? Porque la fórmula me dice la del centro, ¿cierto? Entonces, si usted quiere usar esta no la usa. ¿Sí? Vamos a usar la fórmula y la fórmula me pide la del centro. La del centro es esta. Entonces, un doceavo de ml al cuadrado. Entonces, sustituimos acá. Un doceavo de M1 por L1, o bueno, por L al cuadrado. Más M1 por D1 cuadrado. Ya tengo todo, sustituyo y eso me va a dar numérico. Entonces me queda un doceavo M1. Como es la barra, pues sería 0,272 kilogramos por la longitud, 0.524 metros al cuadrado. Más, nuevamente la masa 1 por el centro de masas que nos dio 0,262 al cuadrado. ¿Listo? Reemplazamos, muchachos, ¿cuánto dio esa inercia 1? Profe, a mí me dio 0.025. 0.025, ¿a quién le dio diferente? ¿Todo nos dio igual? Sí, profe. Listo, entonces ese sería el valor, 0.025. Unidades, recuerden, kilogramos por metro cuadrado. Listo, ya tengo la inercia de la barra, sencillita. Listo. Ahora lo mismo, pero para el disco. Entonces lo mismo, la inercia 2, la inercia en el centro de masas 2, más la masa 2 por la distancia 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿el cuerpo 2 qué es? Es un disco. Entonces, ¿qué debo buscar en la tabla? Debo buscar un disco que tenga el eje de rotación en el centro de masas. Es decir, en el centro del disco, ¿cierto? O sea, un disco que tenga el eje de rotación en el centro. ¿Listo? Entonces vamos a buscarlo en la tablita. Regreso acá y vamos a buscarlo. ¿Listo? Entonces, a ver dónde está. Ya lo vi. Aquí está, ¿cierto? Entonces tenemos el disco. ¿Cierto? Aquí dice disco. Con el eje de rotación en el centro. Ahí lo vemos, ¿cierto? Eje de rotación en el centro del disco. ¿Cuánto vale su inercia? Aquí está. Medio de la masa por radio al cuadrado. Medio de la masa por su radio al cuadrado. ¿Listo? Entonces, sustituimos. Entonces nos quedó inercia 2. Va a ser igual un medio de la masa del disco. En esta le llamamos masa 2, por ejemplo. Por el radio al cuadrado. Más M2 por D2 al cuadrado. Sustituimos y eso nos debe dar numérico. Nos queda un medio de la masa del disco, 0.488. Por el radio del disco al cuadrado, 0.103. Más la masa nuevamente, 0.488. Por la distancia al centro de masas que eso nos dio para el disco, 0,627.
Por eso me gusta calcular primero los centros de masa, porque se usan en todo el ejercicio. ¿Cuánto nos dio la inercia 2? Profe, a mí me dio 0.19. 0.19 kilogramos por metro cuadrado. Rectifiquen, ¿no? Que todo nos esté dando ese resultado. Ya tengo las inercias por aparte. Ahora calculo la inercia total. ¿Cómo se calcula la inercia total? Sumando las inercias individuales, ¿no es cierto? Entonces, la inercia total, es la con rojo, y sería igual a inercia 1 más inercia 2. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Da 0,215. 0.215 kilogramos por metro cuadrado. ¿Listo? Ya tenemos la inercia total. Y ya tengo la distancia del centro de masas. Será el A y el B, ¿no? Entonces, ¿qué nos piden en el C? ¿C? ¿Periodo? Sí, profe. Pues C el periodo. Entonces, como ya tengo la inercia y ya tengo el centro de masas total, lo único que debo hacer es sustituir en la fórmula de periodo. Voy a regresarme aquí para copiarnos la fórmula del periodo, que es esta, ¿no? Esta de acá es la fórmula del periodo. Entonces, copiar, y la voy a pegar aquí, y solamente sustituimos. Tal cual como los pasitos que les dije, ¿no? Profe, Entonces, en ese ejercicio la D se tomó como el centro de masa solamente porque en ese ejercicio el pivote estaba en toda la punta. sí, porque siempre mide desde el pivote, desde aquí. Si de pronto estuviese aquí, pues las distancias cambian, pero se usa la misma fórmula. Solo que estas distancias pues van a ser diferentes, ¿no? Porque ya van a cambiar. Listo. Listo. Sustituimos, muchachos, y finalizamos. Esto nos quedó 2pi raíz cuadrada de la inercia, 0.215 kilogramos por metro cuadrado. Sobre la masa. Esta masa es la masa total, entonces sumamos las dos masas. 0.488 más 0.272 kilogramos. Por la gravedad, 9.8, por la distancia del centro de masa que nos dio 0.5, ¿no? Listo. Sustituyen, me dicen cuánto dio ese periodo, muchachos. Profe, a mí me dio 1.51 segundos. 1.5 entonces. 1.5 segundos. ¿Quién da más? Bueno, vamos resolviéndolo y me dicen cuánto les dio. Mientras tanto, toma lista, muchachos. 1.5, profe. 1.5. ¿A todos les dio eso? Sí, profe, 1.5. Muy bien. Los vamos copiando, que les hace falta copiar. Y voy a tomar lista, muchachos, estén atentos a la lista.